Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out, remember you're discreet now. Get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make a name, huh? Comencemos con este video que se llama 8 preguntas para entender por qué pelea Israel y Palestina. El conflicto entre Palestina e Israel alcanzó una tensión sin precedentes y en los últimos años, tras la incursión armada de Hamas en Israel el 7 de octubre y las posteriores respuestas de las fuerzas de la seguridad de este país. El grupo militante islamista que controla la Franja de Gaza sorprendió con un asalto coordinado lanzando cientos de miles y penetrando en el sur de Israel, dejando más de 1000 muertos y secuestrando a más de 200 personas. Israel respondió con bombardeos masivos sobre la franja, especialmente en el norte de este territorio, causando miles de muertos y desplazados. En las últimas escaladas de este conflicto largo, sangriento y sin una resolución cercana que durante décadas han marcado el medio. Comencemos con las 8 preguntas. Primero, ¿cómo empezó este conflicto? Alentado por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa, a comienzos del siglo XX tomó fuerza el movimiento sionista, que buscaba establecer un estado para los judíos. La región de Palestina, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, considerada por la sagrada por los musulmanes, judíos y católicos, pertenecían por aquellos años al Imperio Otomano y que estaba ocupado mayormente por árabes y otras comunidades musulmanas, pero una fuerza inmigrante judía fomentada por las aspiraciones sionistas que comenzaban a generar resistencias entre las comunidades. Tras la desintegración del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Reino Unido recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar el territorio de Palestina. Pero antes y durante la guerra, los británicos habían hecho diversidades promesas y a los árabes y a los judíos que luego no cumplieron. Entre otros motivos, porque ya habían dividido Medio Oriente con Francia. Esto provocó un clima de tensión entre nacionalistas árabes y sionistas, que desencadenaron un enfrentamiento entre grupos paramilitares y judíos y bandas árabes. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, aumentó la presión para establecer un Estado judío. El plan contemplaba la partición del territorio controlado por la potencia europea entre judíos y palestinos. Este era el plan original, pero después de la fundación del Israel del 14 de mayo de 1948, la tensión pasó de ser tema local a asunto regional. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron este territorio. Fue la primera guerra árabe-israelí, también conocida por los judíos como la Guerra de las Independencias o de la Liberación. Tras el conflicto, el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un Estado árabe se redujo a la mitad. Para los palestinos comenzó la Nakba, la llamada destrucción o catástrofe. El inicio de la tragedia nacional, 750.000 palestinos huyeron a países vecinos o fueron expulsados por tropas judías. En 1996, una crisis por el canal de Suez enfrentarían al Estado israelí con Egipto, que no sería definida por el territorio de combate, sino por la presión internacional sobre Israel, Francia e Inglaterra. Los combates se tendrían la última palabra en 1967, en la Guerra de los 6 días, lo que ocurrió entre 5 al 10 de junio
tuvo consecuencias profundas, duraderas, a distintos niveles. Fue una victoria aplastante de Israel frente a una coalición árabe. Israel capturó la Franja de Gaza y penínsulas de Sinai a Egipto. Incluía Jerusalén Oriental, a Jordania y los Altos de Golán a Siria. Medio millón de palestinos huyeron. El último conflicto árabe-israelí sería la guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó a Egipto y Siria entre Israel y el que permitió el Cairo recuperó el Sinaí, entregando completamente por Israel en 1982, pero no Gaza. 10 años después, Egipto no se convertiría en el primer país árabe en firmar la paz con Israel. Un ejemplo solo seguía por Jordania. Pero continuamos el segundo a continuación. Hablemos sobre el segundo punto. ¿Por qué se fundó Israel en Medio Oriente? La tradición judía indica que la zona en la que se asienta Israel es la tierra prometida por Dios al primer patriarca, Abraham, y sus descendientes. La zona fue invadida por por asirismo, babilonios, persas, macedonios y los romanos. Roma fue el imperio que le puso a la región el nombre de Palestina y que 7 décadas después de Cristo expulsó a sus judíos tras compartir a los movimientos nacionalistas que perseguían la independencia. Con el surgimiento islam en el siglo VII después del Cristo, Palestina fue ocupada por los árabes y luego conquistarían por los cruzados europeos. En 1516 se estableció la dominación turca que duraría hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se impuso el mandato británico. El Comité Especial de las Naciones Unidas entre Palestina y la UNOSCOP, por sus siglas en inglés, aseguró que su informe en la Asamblea General del 3 de septiembre de 1947, que los motivos para que un Estado judío se estableciera en Medio Oriente se centrara en un argumento basado en fuentes bíblicas e históricas. La Declaración de Balfour en 1917, en la que el gobierno británico se declaraba a favor de una hogar-nación que para los judíos de Palestina y en el mandato británico sobre Palestina. Allí se reconoció la conexión histórica del pueblo judío en Palestina y las bases para reconstruir el hogar-nación del judío en la dicha región. Tras el holocausto nazi contra los millones de judíos en Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial, se creció la presión internacional para el reconocimiento de los estados judíos. Al no poder resolver la polarización entre los nacionalistas árabes y el sionismo, el gobierno británico llevó el problema a la ONU. El 29 de noviembre de 1917, la Asamblea General aprobó un plan para la partición de Palestina que recomendaba la creación de un Estado árabe independiente y un judío y un régimen especial para la ciudad de Jerusalén. El plan fue aceptado por los israelíes, pero no para los árabes, que lo veían como una pérdida de su territorio. Pero eso nunca se implementó. Un día antes de que expirara el mandato británico en Palestina, el 14 de mayo de 1948, la agencia judía para Israel representaba a los judíos durante el mandato, declarando la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, Israel solicitó ser miembro de las Naciones Unidas, estatus que simplemente logró un año después de este conflicto. Bueno, comencemos con el tercero. ¿Por qué hay dos territorios palestinos? El Comité Especial de Naciones Unidas sobre Palestina hizo un informe en la Asamblea General en 1947 recomendando que el Estado árabe incluyera a Galilea Occidental, la región montañosa de Samaria y Judea, con la exclusión de la ciudad de Jerusalén y la llanura costera de Israel, hasta la frontera egipcia. Para la división de territorio quedó definida en la línea de Armisticio en 1949, establecida tras la creación de Israel y la Primera Guerra Árabe de Israel. Los dos territorios palestinos son Cisjordania, que
incluye Jerusalén Occidental y la Franja de Gaza, que se encuentra a unos 45 kilómetros de distancia. Y Cisjordania se encuentra entre Jerusalén, reclamando como capital tanto por Palestina como por Israel, y Jordania hacia el este, mientras que Gaza es una franja de 41 kilómetros de largo y Gaza tiene una frontera de 51 kilómetros con Israel. Originalmente ocupada por Israel, que aún mantiene el control de su frontera sur, la Franja de Gaza fue capturada por Israel en la guerra de 1967 y recién la desocupó en 2005, aunque mantiene un bloqueo por aire, mar y tierra que restringe el movimiento de bienes y servicios de la gente. Actualmente la franja está controlada por Hamas, el principal grupo islámico palestino que nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre otras facciones palestinas e israelíes. Jordania, en cambio, esta región por la Autoridad Nacional Palestina, el gobierno palestino reconoció internacionalmente cuya principal facción, Fatah, es una islámica, no es una islámica, sino una llamada secular. Bueno, continuemos con la cuarta pregunta. Dice, ¿nunca firmaron la paz los palestinos e israelíes? Tras la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de miles de personas que perdieron sus hogares, el movimiento nacionalista palestino comenzó a reagruparse en Cisjordania y en Gaza, controlados respectivamente por Jordania y Egipto, y en los campos de refugios creados por otros estados árabes. Poco antes de la guerra de 1967, crea organizaciones palestinas como Fatah, liderada por Yasser Arafat, conformaron la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y lanzaron operaciones contra Israel, primero entre Jordania y luego desde el Líbano. Pero estos ataques incluyeron también atentados contra objetivos israelíes en territorios europeos que no discriminaron entre aviones, embajadas o atletas. Tras años de atentados palestinos y asesinatos selectivos en las fuerzas de la seguridad israelí, la OLP e Israel firmaron en 1993 los acuerdos de la paz de Oslo, en los que la organización palestina renunció a la violencia del terrorismo y le reconoció el derecho de Israel a existir en paz y seguridad, un reconocimiento que la Organización Islámica Palestina jamás nunca aceptó. Tras los acuerdos firmados por la capital noruega, fue creada en Autoridad Nacionalista Palestina, que representaba a los palestinos entre los foros internacionales. Su presidente es elegido por voto directo y él, a su vez, escoge a su primer ministro y a los miembros de su gabinete. Sus autoridades civiles y de seguridad controlan áreas urbanas, como la área de A según Oslo, mientras que solo su representante civil y no la seguridad controlan áreas rurales como la área B. Los Jerusalén Oriente, considerada por la capital histórica por parte de los palestinos, no está incluida en este acuerdo. Jerusalén es uno de los puntos más conflictivos entre estas ambas partes muy conflictivas. Quinta pregunta. ¿Cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelíes? La demora que el establecimiento de un Estado palestino independiente, la construcción de asentamientos de colonos judíos en Cisjordania y la barrera de seguridad en torno a este territorio condena en la Corte Internacional de Justicia de Al-Haya la complicada o el avance de un proceso de paz entre estas dos partes. Pero esto no es lo único que es un obstáculo, tal como quedó claro en el fracaso de las últimas conversaciones de la paz, serias entre ambos grupos que estuvieron lugar en Camp David, Estados Unidos, en el año 2000, cuando un saliente Bill Clinton no logró un acuerdo entre Arafat y el entonces primer ministro israelí, Ehud Barak. Las diferencias que incurrieron en estos dos personajes fueron las siguientes. Primero, Jerusalén. Israel reclama soberanía sobre la ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, y asegura que su capital tras tomar Jerusalén en 1967
eso no es reconocido internacionalmente. Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital. Fronteras y territorio. Los palestinos demandan que su futuro Estado se conforme en acuerdos a sus límites previos el 4 de junio de 1967, antes del comienzo de la Guerra de los 6 días, algo que Israel rechaza. Tercero, asentamientos. Son viviendas ilegales que, de acuerdo de los derechos internacionales, construidas por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967, en Cisjordania y Jerusalén Oriental, hay más de 500.000 de colonos judíos. Cuarto, refugiados palestinos. ¿Cuántos refugiados son dependientes de quién está contando? La OLP dice que son 10.600 millones, de las cuales casi la mitad están registrados en la ONU. Los palestinos sostienen que los refugiados tienen el derecho de regreso a los que hoy Israel, pero para Israel abrir la puerta destruía su identidad como Estado que se hace llamar Estado judío. Ahora una pregunta muy importante. ¿Es Palestina un país? La ONU reconoció a Palestina como un Estado conservador o observador no miembro a fines de 2012 y dejó de ser una entidad observadora. El cambio le permitió a los palestinos participar en los debates de la Asamblea General y mejorar la posibilidad de ser miembro de agencias de la ONU y otros organismos. Pero el voto no creó al Estado palestino. Un año antes, los palestinos no intentaron, pero no consiguió apoyo suficiente en los consejos de la seguridad. Más del 70% de los miembros de la Asamblea General de la ONU, 138 de 193, reconoció a Palestina como un Estado. La séptima pregunta dice, ¿por qué Estados Unidos es principal aliado de Israel? ¿Y quién apoya a los palestinos? Primero hay que considerar la existencia de una importante y poderoso cabildeo por Israel en Estados Unidos y el hecho de que la opinión pública puede ser favorable a la postura israelí, por lo que para un presidente quitarle el apoyo a Israel es virtualmente imposible. Además, ambas naciones son aliadas militar. Israel es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense y la mayoría llega en subvenciones para la compra de armamento. No obstante, en diciembre de 2016, la presidencia de Barack Obama se dio un paso inusual en la política de Estados Unidos hacia Israel. No vetar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y que condena la política de los asientos de Israel. Pero la llegada de Donald Trump a la llegada de Blanca dio nuevos bríos a la reunión entre Estados Unidos y Israel, que es esto plasmó que el traslado de la embajada de Tel Aviv en Jerusalén se convirtiera en Estados Unidos en el primer país del mundo en reconocer a esa ciudad como capital de Israel. En sus últimos meses de presidente, Donald Trump logró que 4 ricos países árabes normalizaran sus relaciones con Israel. Por su parte, el sucesor de Donald Trump, el demócrata Joe Biden, asumió el poder con la intención de evitar el riesgoso conflicto israelí-palestino, además de verlo como un problema que requiere gran capital político en un retorno muy moderado. El gobierno de Biden continuó apoyando el reconocimiento de Israel, pero adoptó una diplomacia más cautelosa. Por su parte, los palestinos no tienen el apoyo abierto de una potencia. En la región, Egipto dejó de apoyar a los Hamas tras la deposición por parte del ejército del presidente islamista Mohamed Morsi. Los hermanos musulmanes históricamente asociados con el grupo palestino, mientras que Siria e Irán, que son el grupo lisbane de Hezbollah, en sus principales apoyos, y aunque se causa general simpatía en muchos sectores, por lo general no se traduce en un gran hecho. Y bueno, llegamos al último octavo. Sería, ¿qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz, al menos duradera? Los israelíes tendrán que apoyar un Estado soberano para los palestinos, que no incluya a Hamas.
levantar el bloqueo de Gaza y las restricciones del movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer al Estado de Israel. Y se tendría que alcanzar acuerdos razonables en materia de frontera y asentamientos judíos y retornar al refugio. Sin embargo, desde 1948, años de la creación del Estado de Israel, muchas cosas han cambiado, en especial la configuración de territorio de disputa tras la guerra entre árabes e israelíes. Sin embargo, para Israel, esos son hechos consumados. Para los palestinos, no, ya que insisten en que las fronteras a negociar deben ser aquellas que existiesen antes de la guerra en 1967. Además, mientras en el territorio bélico las cosas son cada vez más incontrolables, en la Franja de Gaza existe una especie de guerra silenciosa en Cisjordania, con la continuación de construcción de asentamientos judíos, lo que reduce, de hecho, el territorio palestino en esas zonas autónomas. Quizás el tema más complicado por símbolo es Jerusalén, la capital tanto para Palestina como para Israel. Tanto por la Autoridad Nacional Palestina que gobierna Cisjordania como el grupo Hamas en Gaza reclama la parte oriental como su capital, pese a que su Israel la ocupó en 1967, la llamada Marcha de Bandera, que conmemoró una captura, que la parte oriental de la ciudad también es su gatillo para el enfrentamiento. Muchas gracias por ver este video hasta el final y suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video.